En cuanto al imputado Antonio Florentino, y a la vez a las partes imputadas Wonder Island Park, Accorport y WMI International, también valoramos los elementos de pruebas presentados. Tal es el caso de que adujo la defensa técnica de que la prueba 1115 no tiene pretensión probatoria. En cambio, sí verificamos que de manera precisa tiene pretensión probatoria. Objetó también la prueba 514 contentiva de acta de allanamiento, alegando que se hizo en violación al derecho de defensa porque el imputado no estaba y fue llamado por teléfono. Sobre este punto, recordar lo que establece el artículo 180 del Código Procesal Penal respecto de las formalidades requeridas para el allanamiento de morada privada, y entendemos de la valoración de la oferta realizada en ocasión de esta prueba marcada con el número 514, que sí ha sido respetado. Procedimos a admitirla. En sentido general, esta defensa señala que se limitaron a tener operaciones de negocios y que a la vez era solo un apoderado del señor Manuel Antonio Valdizón. Respecto de esta refutación a la acusación, observamos que también sobre estos imputados el Ministerio Público aporta pruebas testimoniales, documentales, periciales que fueron legalmente obtenidas y que guardan completa relación con los hechos que se investigan. Si bien aduce que se limitó a tener operaciones comerciales, no observamos o no se confirmó en qué consistieron estas operaciones, el perfil financiero del imputado, razón por la cual entendemos que de las pruebas presentadas sí existe la probabilidad de condena. Así, por ejemplo, también señaló que es solo un apoderado de una persona extranjera, y se aportó el poder, el cual fue objetado por el Ministerio Público. Respecto de esta objeción, destacar que siendo un contrato firmado en el extranjero, se rige bajo lo establecido por la Ley 544-14 sobre Derecho Internacional Privado, y establece esta ley que lo relativo al apostillado es un tema de fuerza probante, significando con esto que no se convierte en una prueba ilegal, sino que se hace necesario que sea valorada y va a depender del valor probatorio o no que le puedan dar los jueces a quien le corresponda examinar la misma. Si bien señala que es un apoderado de este, llama la atención que el poder al que hizo referencia es de 2018, no obstante, se aportan elementos de prueba que refieren a que esta empresa está desde 2017. En definitiva, se hace necesario que esto sea debidamente examinado en la jurisdicción de juicio, por lo tanto, sí procede dictar auto de apertura a juicio en contra del mismo. Sobre Rigoberto Alcántara Batista, Conalvo y Constructora Proyecto Engineering, quienes aducen que no hay tipificación de lavado. No obstante, se aportan también elementos de prueba sobre alegados depósitos de grandes sumas de dinero, tales como cheques timbrados con un timbrado de Fuel American, otro timbrado de Domedical. Se aporta alegados recibos de fecha 5 de marzo de 2019 por valores monetarios de parte del señor Juan Alexis Medina. Y también se aportan elementos que refieren que formó parte del cuerpo directivo de la empresa United Supplier. En definitiva, respecto de este imputado, sobre los elementos de pruebas presentados en su contra, también consideramos que existe suficiencia probatoria y por lo tanto procede que sea dictado auto de apertura a juicio. Carlos José Alarcón, cuya defensa objetó un conjunto de elementos de pruebas,
como lo fue la marcada con el número 517, contentiva de acta de allanamiento, señalando que no contiene pretensión probatoria, tal y como lo señala la defensa. Luego de observar esta prueba marcada con el número 517, verificamos que solo se limita a detallar el contenido, sin indicación precisa de su pretensión probatoria. Y esto es violatorio a lo que establece el artículo 294, numeral 5 de la Constitución, del Código Procesal Penal. Por lo tanto, procede que sea excluida. Objetó otros elementos de pruebas, pero las objeciones realizadas son aspectos propios de valoración que escapan al control de la fase en la que nos encontramos. No obstante la exclusión de las pruebas presentadas, entendemos también que hay suficiencia probatoria en contra del mismo. Este aduce que se limitaba a ser un contador de una de las empresas. No obstante, también respecto de este se están presentando pruebas sobre alegada alteración de conduces para procurar cobro de factura, y dicha conducta, de comprobarse, excedería la de un simple contador y eventualmente podría constituirse las infracciones atribuidas conformes a las pruebas aportadas, lo que nos llevó a dictar auto de apertura a juicio en contra de este por la probabilidad de condena. La calificación jurídica respecto del mismo procedimos a mantenerla. Respecto de Fulvio Antonio Cabreja, también hubo un conjunto de objeciones realizado por las defensas técnicas a las pruebas presentadas por el Ministerio Público. De manera particular, en este momento resaltamos la prueba marcada con el número 1886, contentiva de certificación de Interior y Policía. La misma la consideramos impertinente. No está siendo formalmente imputado de violación de la ley de armas y a la vez se aduce que el arma que poseía en ocasión del allanamiento realizado lo tenía por formulario 25, el conocido formulario 25, por su condición de militar. Entonces, aportar la certificación de Interior y Policía respecto de si tiene o no armas de fuego, cuando no está haciendo esto formalmente imputado, deviene en impertinente, razón por la cual procedimos a la exclusión de dicha prueba. Pero respecto de las pruebas que sí admitimos, también consideramos que hay suficiencia probatoria para justificar la probabilidad de condena. Alega que simplemente se limitó a hacer una relación del tipo comercial y que por eso está aquí. Sin embargo, de las pruebas aportadas verificamos que existen transferencias a su nombre de parte de diversas empresas. No se observa lo propio de una relación comercial, formulario 606-607, como refería el Ministerio Público, y en este contexto entendemos que se hace necesario que sean valoradas todas las pruebas en su extensión en la jurisdicción de juicio correspondiente. Las pruebas presentadas por esta defensa, el señor Fulvio, fueron presentadas posterior a los 15 días que había dado el Tribunal de Reposición de Plazo en fecha 29 de junio. Específicamente las presentó el 26 de julio de 2022, es decir, a los 21 días de la reposición ordenada, que fue solo de 15 días. Por lo tanto, devienen en inadmisibles por presentación extemporánea. José Ildefonso Correa. Se le imputa la alegada violación de la ley de lavado de activos. Se ofertaron pruebas como interceptación telefónica,
así como pruebas documentales contentivas de cheques con referencia a pago de cuota y pago de impuesto de la propiedad inmobiliaria, el IPI, que le fueron ocupados al señor Alexis Medina. Aduce en su defensa que se trata de su apartamento, que siempre lo ha tenido, presenta elementos de prueba a tales fines para desvirtuar la acusación al respecto, pero de las pruebas aportadas y también de las pruebas presentadas por esta defensa, consideramos que se hace necesario que sean discutidas en toda su extensión en la fase de juicio correspondiente, porque de la valoración de la misma, como lo es la prueba respecto al pago de IPI, lo relativo a la interceptación, nos llevan a entender el control y posible configuración de conductas de lavado de activos. Procedimos a mantener la calificación jurídica sobre las pruebas presentadas por este imputado, fueron depositadas en tiempo hábil, cumpliendo con la normativa, conforme a su teoría del caso, también resultan útiles, razón por la cual procedimos a admitirlas. Libni Arodi Valenzuela y la persona jurídica imputada Semeraf. También observamos que fueron presentados elementos de pruebas legales, útiles y pertinentes que pueden dar lugar a la configuración eventual de la conducta atribuida de lavado de activos. Señala en su defensa que se limitó a recibir un préstamo. Sin embargo, no observamos elementos de prueba respecto de los pagos de esos préstamos. Por el contrario, sí se aportan pruebas de los alegados aportes que hacía el señor Juan Alexis Medina, se aportan pruebas de alegado contrato de participación societaria, y todo esto se hace necesario que sea discutido en toda su extensión en la fase de juicio correspondiente, razón por la cual procedimos a dictar auto de apertura a juicio en contra de la misma. También mantuvimos la calificación que se le imputa. Respecto del señor Francisco Brea, hubo un conjunto de objeciones realizadas, procedimos a analizarlas, como es el caso de la solicitud de exclusión de la carpeta fiscal. En efecto, observamos que de manera oral el Ministerio Público la aportó y es contentiva de un conjunto de actas de interrogatorios. Respecto de esta, mantenemos el criterio de que no es posible presentar interrogatorios subvirtiendo lo que es una prueba testimonial, en el entendido de que se hace necesario garantizar el derecho de defensa, el principio de contradicción. Pueden perfectamente resultar ser actuaciones procesales o elementos a usarse de cara a refutaciones de testigos, pero como elemento de prueba ofertado no es posible admitirla en esas condiciones, con excepción de uno de estos, que no fue aportado solo por el Ministerio Público, sino también por la defensa del señor Fernando Rosa, que es el acta de interrogatorio de la señora Juana de los Santos. En este caso se hace necesario hacer el distinguish, en tanto que no se trata de un interrogatorio realizado por esta parte proponente, contrario a lo que sucede por el Ministerio Público, sino que se trata de una prueba, ahí sí, de naturaleza documental, y que la pretensión probatoria que realiza esta defensa no es propiamente en el sentido de un testigo que ha hecho uso de sus sentidos, sino, indica esta defensa, que con ello pretende probar que el Ministerio Público alegadamente tergiversó informaciones en ocasión de la investigación que realizaba, y en este contexto, como prueba de naturaleza documental, por no ser la parte que practicó dicho interrogatorio y por tener fines probatorios distintos, no la de un testigo que vio o escuchó, entonces en dicho caso sí resulta admisible esta prueba ofertada
por esta defensa. Hicimos la distinción en este momento, dado que hablábamos de la restante carpeta fiscal que contiene otras actas de interrogatorio y que entendimos debían ser excluidas. Señalaba la defensa de Francisco Brea que la acusación que debe ser excluido o declararse inadmisible porque simplemente actuaba como empleado. Dentro de los elementos de pruebas presentados existe un conjunto de elementos que refieren sus pretensiones probatorias a conductas que lo ligan directamente con el hecho que se le atribuye, y destacar que la condición de empleado no es excluyente de aquel que cometa una infracción como la que se está imputando, razón por la cual se hace necesario que todo esto sea discutido en juicio en su completa extensión, por lo que procedimos a dictar auto de apertura a juicio. Esta defensa técnica requirió que sea designado un consultor técnico y de cara a lo previsto por el artículo 133, y siendo esta fase la fase en la que se identifican las partes admitidas, habiéndose dictado apertura a juicio respecto de este, pues entendemos que para garantizar su derecho de defensa, sí procede a acoger la solicitud que realizara sobre designación de consultor técnico. Por el principio de igualdad, la contraparte barra acusadora tiene toda facultad también de hacerlo si así lo desea, quedando a su cargo la designación del mismo. Víctor Encarnación Montero también se presentó con esta parte imputada un conjunto de objeciones a las pruebas, a la calificación jurídica que procedimos a analizar. Gracias. Solicitó que se excluyeran los testimonios de los señores Wilfredo y Efraín, alegando que hubo ilegalidad. Recordamos, es facultad del Ministerio Público saber a quién imputa. Contrario a lo manifestado por la defensa, en esta oferta probatoria comprobamos que se ha cumplido con lo señalado, con la exigencia del Código Procesal Penal en el artículo 294, numeral 5, en tanto que tienen datos de localización, pretensión probatoria y su pretensión resulta útil, guarda relación directa con los hechos, razón por la cual sí procede que sean admitidos. También objetó la prueba 527, contentiva de acta de allanamiento realizada a Efraín Santiago Báez. Sobre esto también hubo coincidencia con otras defensas que objetaron pruebas en iguales sentido. Al respecto, destacar, indistintamente de que el señor Efraín Santiago Báez no esté siendo imputado en el proceso, no deja de ser una actuación que guarda relación directa e indirecta con el proceso, y esto la hace admisible. No solo son admisibles las pruebas que tengan relación directa. El artículo 171 también permite la admisión de elementos de pruebas que conlleven una relación indirecta con lo investigado, y todo esto es en el marco del principio de libertad probatoria que ya hemos referido. Sobre su calificación jurídica, también procedimos al análisis y consideramos que no todos los artículos les resultan aplicables. Como seguiremos detallando más adelante, procedimos en consecuencia a la modificación de la calificación jurídica. Lina Ercilia de la Cruz Vargas también manifiesta en su teoría del caso que como consultora técnica se limitaba al aspecto legal. Sin embargo, destacar que se aportan elementos de pruebas
que sus pretensiones probatorias hacen referencia a una participación directa en los ilícitos atribuidos. Así, por ejemplo, se aporta el testimonio de Wilfredo Arturo González Castillo, el testimonio de Efraín Santiago Báez, cuyas pretensiones probatorias refieren a que alegadamente entregaron sobornos a dicha imputada. Esto se hace necesario que sea discutido en toda su extensión en la jurisdicción de juicio correspondiente. Entendemos que hay probabilidad de condena, razón por la cual procedimos a dictar auto de apertura a juicio. Respecto de la calificación, no toda la atribución calificativa realizada en contra de esta le resulta aplicable, procedimos a su modificación. Para Cristian Manuel Ramírez, de igual manera, quien en su defensa señaló que solo se limitaba a redactar contratos, también se aportan elementos de prueba sobre alegada recepción de sobornos, los mismos testimonios de los señores Wilfredo Arturo y Efraín Santiago, cuyas pretensiones probatorias le son vinculantes. También a que alegadamente recibió soborno de parte de José Dolores Santana. Todo esto es necesario que sea discutido en su extensión en la jurisdicción de juicio correspondiente. Sobre su calificación jurídica también procedimos a modificarla, atendiendo a los artículos que sí resultan aplicables. Carlos Martín Montes de Oca, Paola Molina e Ícor Oir, quienes señalan en su defensa, el señor Carlos Martín, que se limitó a tener una relación comercial porque alquiló una barcaza para depósito de combustible. No obstante, verificamos que el aporte de prueba a cargo de estos imputados, pruebas legales, útiles y pertinentes, hacen referencia a sus pretensiones probatorias a una conducta que va más allá de una simple relación comercial. No observamos el perfil financiero para el manejo de estas cantidades de dinero y eventualmente podría configurarse la conducta atribuida de lavado de activos, razón por la cual sí procede dictar auto de apertura a juicio en contra de los mismos. Respecto de Huácar Bernabé Méndez y Swing Suplidores, también escuchamos atentamente lo aducido en su defensa técnica, en su defensa material. Tal es el caso de que señala que sobre los precios de la panadería, que si bien el Ministerio Público señala que hay un sobreprecio, que esto se debe a que en su oferta de servicio incluía además adiestramiento de personal, mantenimiento, transporte. Y de su lado el Ministerio Público señala que este sobreprecio son elementos que refieren a la estafa en contra del Estado. Se hace necesario que esto sea discutido en toda su extensión en la jurisdicción de juicio correspondiente y existen elementos de prueba suficientes que permiten sostener la probabilidad de condena. En primer orden escuchamos a la defensa de Aquiles Alejandro Christopher, respecto de quien verificamos los elementos presentados en su contra. Esta defensa refuta la acusación indicando que no pudo haber falsificado, que solo se limitó a cumplir con su función de funcionario de cuarta jerarquía, indicando que en julio de 2019 los equipos que fiscalizó ya estaban. Pero al mismo tiempo observamos que en ocasión de la acusación presentada, se aportan elementos de prueba de cara a la supuesta falsificación, como lo es la oferta probatoria de la señora Ana Cristina Disla, cuya pretensión hace referencia a las supuestas irregularidades cometidas por este. También se aporta un informe legal realizado por la Cámara de Cuentas referente a procesos de equipamiento de hospitales con la empresa Don Medical Supply y cuyas pretensiones probatorias
también refieren a que supuestamente se demostrará que el imputado, entre otros, no actuaron conforme a las disposiciones legales. De las pruebas valoradas que decidimos admitir presentadas en contra de entendemos que sí se justifica la probabilidad de condena, por lo tanto, respecto del mismo, sí hay suficiencia probatoria para dictar auto de apertura a juicio. Eso nos llevó también al análisis de la calificación jurídica que se le atribuye de manera precisa y consideramos que no todas las imputaciones normativas que le están siendo realizadas les resultan aplicables. Como estaremos detallando más adelante. Sobre Fernando Rosa y la persona jurídica imputada R&T. En su defensa material señalaba el imputado que solo es un ejecutor de lo que disponía el Consejo de Administración del FOMPER. No obstante, de cara a lo previsto por el artículo 3 de la Ley 124/01, dentro de los miembros que conforman ese consejo está también el presidente del FOMPER, significando con esto que debe responder sobre estas imputaciones. Se preguntaba por qué no están aquí, mencionaba una serie de nombres. Como juzgador nos corresponde decidir respecto de quien sea traído. Si otras personas mañana son traídas, pues respecto de otras personas daremos decisión. El día de hoy, quienes están siendo imputados son respecto de quienes tengo que pronunciarme y observando que, conforme al citado artículo 3, es miembro del Consejo el presidente y, tal y como sostiene, se atribuyen alegadas maniobras fraudulentas en la cesión de contratos, entre otras actividades, consideramos que sí procede que sea dictado auto de apertura a juicio en contra de este imputado. Valoramos las objeciones realizadas a los distintos elementos de pruebas. No todas han sido acogidas. Por el contrario, su mayoría sí fueron acogidas las pruebas presentadas, lo que nos llevó a considerar la suficiencia probatoria. De igual manera hizo una oferta probatoria que verificamos guarda relación con su teoría del caso, fue presentada en tiempo hábil, por lo tanto, resultan útiles para su teoría y las hace admisible también para el proceso. Y ya nos referimos a la oferta del acta de interrogatorio de la señora Juana de los Santos, que el Ministerio Público la objetó y que nos vimos precisados hacer la distinción respecto de ambas ofertas, una presentada como testimonio mediante un acta y otra presentada ya como una naturaleza de prueba documental para fines precisos. Analizamos también la calificación jurídica que se le atribuye. No todos los artículos les resultan aplicables, pero respecto de los que sí les resultan aplicables, procedimos a dictar auto de apertura a juicio. Incluyendo, tal y como habíamos advertido en ocasión del incidente presentado, la calificación relativa a alegada violación de la Ley de Declaraciones Juradas, Ley 311-14.